¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos en vivo y en directo después de la segunda emisión de la jornada de TV Prensa. Estamos aquí con De Buena Fuente y también a través de nuestro canal de YouTube para llevarles a ustedes aspectos importantes de la actualidad. Ya vamos a ir con los títulos, pero claro, todos hablamos del G20. El G20 que reúne a las potencias más importantes desde el punto de vista político y económico. ¿Por qué está Argentina en el G20? Bueno, en algún momento, y cuando estalló la crisis en los Estados Unidos, y hablamos del año 2008, esa burbuja que además de los créditos hipotecarios contagió a todo el mundo en esta economía ya globalizada, se decidió invitar a Argentina, a Brasil y a México, países acostumbrados a las crisis económicas. Porque nosotros no somos una potencia, estamos dentro del marco de los países emergentes, pero querían saber cómo se hace, bien o mal, para no incurrir en algunos inconvenientes donde las economías de estos países indudablemente por allí ha castigado y ha sido cíclica en los resultados durante las últimas décadas, pero bueno, arranca una posibilidad para muchos de que el presidente Macri también pueda reunirse, porque el G20 tiene una agenda ya acordada y tiene que ver con el proteccionismo, pero pueda reunirse con primeros mandatarios del mundo para tratar de que vengan esas inversiones que prometió hace 3 años y que todavía no han llegado. Porque se habló que cuando Macri llegue al poder iban a llegar las inversiones y solo han llegado algunas con especulaciones financieras y así estamos con una inflación que va a superar el 45% este año. Esperamos todos, por el bien de la Argentina, por el bien de la República, que esto pueda traer por lo menos una expectativa que se cristalice en la calidad de vida de los argentinos. Este va a ser uno de los temas, pero también estos en títulos. Hoy, en De Buena Fuente, el Gobierno Nacional eliminó para el 2019 el subsidio al transporte público de pasajeros, al revés de lo que sucede en todo el mundo. Al retirarse, el costo del boleto se iría a las nubes. Frente a ello, el Gobierno provincial adoptó una serie de medidas para evitar que el pasaje ascienda un 250% por la decisión del presidente Mauricio Macri. Presentaremos un informe y nuestro economista Alfredo Gracia mostrará cómo para la nación hay ciudadanos de primera y de segunda en sus políticas de transporte público. Continúan los recortes presupuestarios en ministerios y secretarías nacionales. Una de las áreas más comprometidas es salud. Uno de los más afectados es el programa federal Incluir Salud, Exprofe, en el que están contenidos miles de tucumanos. Aunque la nación no transfiere los fondos a la provincia, el sistema de salud no interrumpió ninguna atención. Mostraremos a cuánto asciende la deuda y qué tipo de atenciones brinda el programa. En el piso nos acompañará el empresario citricultor Roberto Sánchez Loria, quien contará cuáles son las perspectivas para el sector para el próximo año y el impacto que tiene la actividad en la economía tucumana. Además, más gobernadores adelantan las elecciones provinciales y la despegan de la nacional de octubre. Y toda la información de la política local y nacional con nuestros panelistas Isauro Martínez, Diego Tomás y Miguel Coronel, con la conducción de Marcelo Caferro. Muy bien, vamos a saludar a los panelistas. Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay mucha información, ¿no? Porque en política también ha ocurrido y mucho en estos últimos días, desde el jueves hasta aquí, así que lo vamos a estar tratando. Pero les invito, al igual que a la gente, a ver uno de los aspectos que tiene que ver con la salud y que también está atado a lo que va a ser la suerte del próximo año en materia del ajuste previsto por el Fondo Monetario Internacional y que tiene que ver también, como decíamos, con los embates sobre distintos rubros en salud, en educación. Bueno, tenemos nosotros preparados un informe que va a hablar indudablemente de esta situación. ¿Alguno me quiere ir adelantando los temas como para que la gente sepa lo que vamos a hablar? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la vuelta de Domingo Maya, en realidad a la provincia, ¿no? Porque no me empecés a hacer seña vos. Momentito. Creo que lo vamos a cambiar de lugar a ellos. Sí, yo creo que es como en el colegio, sí. ¿Viste? Bueno, no se enoje, profe. No, jamás. Hablamos de la vuelta de Domingo Maya después de varios meses a la provincia. No estaba porque se estaba recuperando de una operación. Vamos a hablar de lo que fue y de lo que posiblemente ya prácticamente sería un hecho. Hemos estado chequeando algún tipo de versiones de la posibilidad de la vuelta de Domingo Maya. Ese va a ser uno de los temas. La vuelta, pero a la provincia, al PJ, ¿dónde va a volver?
Vuelve al PJ, pero con una vertiente distinta, su propio partido. ¿Se acuerda que dijimos que está con el Partido Federal? Bueno, esta sería una de las opciones. Me parece, ¿no? Ya hablamos de eso y de otros que están siendo nuevas caras en la política. Y también te digo otra. El lunes viene un candidato a gobernador. ¿Será? ¿Se lanza? ¿No se lanza? Vamos a estar hablando. A gobernador de la provincia de Tucumán. Cambiemos. De Cambiemos a la provincia. Bueno, a ver, Diego. Vuelve. Yerbabuena. A ver. Yerbabuena, bueno, hubo un robo hace 12 días más o menos aproximadamente. Misteriosamente hubo, bueno, los empleados, la mayoría de la parte de tesorería fueron a declarar en la justicia y emitieron una nota pidiéndole al intendente Mariano Campero que se realice una auditoría interna para conocer qué más se robó o se robaron, además de dinero, porque no hay una exactitud de cuánto dinero es el que había en la tesorería. Algunos hablan de 500.000, otros hablan de 800.000. Bueno, sobre eso me va a contar entonces en un ratito eso, nada más. sí, porque puede haber novedades la semana que viene. Isauro. La estrategia de los gobernadores, que es anticipar las elecciones. En cada uno de los distritos va a haber cambios en cuanto al Catamarca, al calendario. Córdoba, La Pampa y Neuquén. Antes de mayo. Es estratégico eso, ¿no? Es una estrategia. Le vamos a contar a la gente por qué es estratégico en la no política de las elecciones algunos no quieren presidenciales. quedar pegados con Macri. Algunos no quieren quedar pegados. Y los otros no quieren quedar pegados con nadie. Bueno, ¿será globo de se habla ya en los medios porteños del tercer candidato, porque todo es como que el gobierno tiene que polarizar. Eso es lo que probablemente se Cristina y lance el 19 de diciembre Bien. en Buenos Aires, donde Alternativa Federal probablemente tire una fórmula, no sé si es cierto, bueno, pero ya lo que quieren es meterse en el medio de una polarización entre Cristina y Macri. Bueno, Alfredo. Bueno, nosotros tenemos el informe con el tema de los subsidios de transporte, este problema que seguramente mañana se va a tratar en la legislatura y tratar de paliar este olvido o este descuido, según lo que dijo el ministro Duhovne, sobre los subsidios al transporte. Y también vamos a hablar de lo que sucede en la producción. Cayó un 7,7% en septiembre y ya en septiembre únicamente despidieron a 4.100 trabajadores y trabajadoras de las industrias, del sector industrial. Un nivel preocupante en lo que va del gobierno de Macri. 110.000 puestos de trabajo se perdió en la industria. Bueno, aquí también recordamos que el titular de Federación Económica dijo que se habían perdido 10.000 puestos de trabajo en Tucumán desde que comenzó el año. Bueno, vamos a hablar del presupuesto 2019, vamos a hablar de lo que son las partidas que han sido diezmadas prácticamente para tratar de cumplir con lo que se había prometido al Fondo Monetario Internacional, pero claro, detrás de cada peso que se deja de pagar para una actividad específica, hay personas que pueden sufrirlo. Mire usted. La política indiscriminada de ajuste del gobierno nacional atraviesa por uno de los momentos más duros. Educación, obras públicas, construcción de viviendas, deportes y cultura son solo algunas de las áreas que han sufrido un feroz recorte durante este año y para el 2019. Esta semana, el gobernador Juan Mansur señaló que junto con la desaparición del subsidio para el transporte público de pasajeros, la nación mantiene una deuda con la provincia correspondiente al Programa Federal de Salud, hoy transformado en Incluir Salud. Al día de hoy hay unos 58.500 beneficiarios que tiene el programa que pertenecen a la provincia de Tucumán. Es una deuda que mantiene con la provincia, porque la provincia, como les decía hace un rato, se hace cargo de medicamentos, prótesis, dispositivos, una serie de cosas que lo ha venido pagando la provincia, comprando la provincia para asistir a la gente, ¿no es cierto?, del programa, y eso la Nación normalmente le venía reintegrando y así dice el convenio que tenemos firmado. Bueno, esa deuda hoy está en 150 millones de pesos aproximadamente, que nunca la ha pagado. Y por otro lado hay una deuda con los prestadores de hemodiálisis, que la Nación mantiene con ellos y con algunos sectores de discapacidad como transporte, que bueno, a veces se ven las quejas, ¿no es cierto?, en el sector público, pero la provincia en eso no tiene nada que ver, lo único que son convenios que realiza la Nación directamente con los prestadores. Reintegro, básicamente el rubro es reintegro, nos tienen que devolver la plata que nosotros hemos gastado. Pese a ello, el sistema de salud provincial continúa garantizando los servicios para no dejar a ningún tucumano sin cobertura. Es dinero que gasta y es servicio que brinda el Estado provincial a través de su propio sistema de salud. A su propio sistema de salud, en este caso el CIPROS.
desde un CAPS, pasando a una policlínica en el interior, a un hospital de segundo nivel, de tercer nivel, de alta complejidad, cualquier hospital, Avellaneda, Padilla, centro de salud, cualquiera. En cualquier lado va y lo asisten, además absolutamente gratis, ¿no? O sea, no tiene que pagar nada, absolutamente nada. En este momento estamos asistiendo con recursos provinciales y bueno. Desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri, el ex profe salió de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente devaluado a Secretaría y en la actualidad depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se esperaba que la cobertura se fortaleciera, pero sucedió todo lo contrario. Llegar a un equilibrio presupuestario, ¿no es cierto?, de déficit cero, y eso repercute en todas las áreas, desde el área de transporte hasta el área social y el área de salud. Y bueno, salud no es ajena a eso, de manera que no sé, si la situación económica mejora, tenemos esperanza de poder cobrar. Tanto en las mesas de entrada del Ministerio de Salud, cuando era Ministerio de Salud, y la Agencia de Discapacidad, reclamamos todos los meses. Lo que pasa es que todavía no hemos iniciado demanda judicial porque estamos esperando a ver cómo evoluciona la situación. Bueno, indudablemente escuchaban ustedes ahí en la entrevista si la situación económica mejora. Esto todavía no muestra la posibilidad. Recuerden que en algún momento se habló, y la mesa me va a corregir o no, de brotes. Se esperaban los brotes para el segundo semestre, los brotes verdes, de un renacer de la economía que todavía estamos esperando. Indudablemente, por eso me decíamos. Déficit cero, 150 millones en este año. Sí. Es lo que le quedan debiendo. Sí, el problema va a ser hay que hacer un juicio ya. El año que viene. Ah. Ese va a ser el problema. Bueno, lo dijimos acá cuando analizamos el presupuesto. No hay una moneda en estos programas. Sí, por eso te digo, pero además hoy se dio a conocer un nuevo dato que es alarmante. Son 700.000 puestos de trabajo que se perdieron en 11 meses. Eso tiene que ver también con la salud, porque vos tenías la renovación de contratos en el área de salud, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que ayer dio una conferencia de prensa María Eugenia Vidal, sí. Y ella se jactaba de que había mejorado los ingresos en un área tan delicada como en la educación y como en la salud. Por eso salieron los gremios a contradecir, teniendo en cuenta que en el presupuesto es la que mejor había conseguido para el año que viene, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, a desmedro del resto de los presupuestos de las provincias. Estos programas son los que más fáciles de, como decimos acá en Tucumán, de manotear, ¿no? Claro. Porque son programas que no dependen directamente de una ley específica, sino que dependen de una resolución de un ministerio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como está dentro del presupuesto del ministerio, al reducir el ministerio a secretaría, le permite al ministerio que absorbe, en este caso de Desarrollo Social, tomar ese dinero y utilizarlo para otra cosa. O sea, no es que se ha dejado, o sea, no se va a utilizar ese dinero, ¿sí? Lo que se va a hacer es utilizar para otro fin, digamos. ¿Sí? Exactamente, no es que no se va a utilizar eso, sino se va a utilizar, quizás hay que consultarle a la ministra de Desarrollo Social, Stanley, en qué va a hacer uso este dinero de este programa, el profe, y como también otros programas que lo dijimos acá cuando hablamos del presupuesto. Lo que pasa es que se ha reducido la cantidad de gente que necesita las prestaciones. Entonces el dinero tendría que ir para eso, para mantener por lo menos los servicios. Estamos hablando de salud. Estamos hablando de salud, de gente que no puede esperar. Hay dueños de vehículos, esos que ahora vemos y bastantes, que son de transporte para personas especiales, que no habían cobrado durante meses. Y estaban haciendo lo posible. 4 meses de deuda, también, claro. El enfermo o la persona con discapacidad o con capacidades especiales. Como ahí entra la provincia, ¿no? O bueno, sea, ahí es exactamente. A ver, una prótesis, un stent o un implante de cadera que necesita, o algo de urgencia, no puede esperar 6 meses, 7 meses hasta que la nación le pueda dar el dinero. La provincia tiene que estar para cuidar porque esa persona tiene que. Eso es una mala noticia. Yo creo que ya no existe más ese plan. No, el profe. Sí. No, lo dijimos acá, los planes. Por eso ya sé. Si lo mismo que remediar también. No es que el plan, no existe la plata. O sea, la plata se la derivó a otra cosa, otro objetivo, a otra área. Entonces va a poner, salvo que empiece un juicio, ¿verdad? Un juicio de la provincia que debe tener varios ítems de que le cerraron los grifos y bueno. Bueno, pero con el último acuerdo que hizo la provincia con la Nación en la ley de reforma tributaria, uno de los compromisos en ese acuerdo es no iniciarle juicio a la Nación.
pero escúchame. ¿Pero es un pacto de caballero? Escúchame, No es un pacto de caballero. Pacto con Pacto de Macri. caballero. Estoy de acuerdo con Isauro, tendría que. Sí, bueno, no es tan solo Tucumán, ¿no? Hay muchas provincias Sí, que hoy yo están sé que reclamando. Santa Fe pasa lo mismo, pero... Bueno, también vamos a hablar, y lo dijimos en los títulos, porque tenemos un informe sobre el tema del transporte público de pasajeros. Mañana la legislatura trata el presupuesto 2019 y el dinero que tendrá que aportar la provincia en un convenio con Nación, porque hubo cruces de algunos funcionarios locales y también nacionales que defienden a Cambiemos, que son de ese partido, aduciendo que había una adenda en el marco de lo que se firmó como un acuerdo fiscal, y después salieron a decir que no, porque finalmente la Nación también va a tener que poner dinero. Entonces es como que creo que se lleva hasta un límite, y si pasa y si podemos obviar, lo obviamos, y si no, bueno, tenemos que hacernos lo vamos a ver en el informe. En un ratito. Totalmente discrecional. ¿Qué quiere decir? O sea, a gusto y piacere del ministro de Transporte de la Nación. Él va a decidir a quién sí y a quién no. Bueno, acá volvemos a lo que era el Plan Belgrano, ¿se acuerdan? En el primer programa, uno de los primeros programas del año pasado, donde el Plan Belgrano, el supuesto Plan Belgrano que iba a cambiar, iba a llenar de obras, 56 mil millones de presupuesto. Bla, 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 que trajo 2 bolsas de porra, 3 de cal y 1 metro de arena, nada más. Las dos peatonales hicieron. Bueno. No, pero esa plata venía del programa Hablando del de gobierno eso, anterior. eso era, del gobierno ¿se anterior. acuerdan que los números que daba Alfredo eran de que el porteño o el bonaerense recibía más cantidad de dinero por ¿En obra pública? en obra Sí, pública? en obra pública, sí. Bueno, es lo mismo. Acá hay un ciudadano de primera que es el porteño o el bonaerense, porque el gobierno nacional sigue manteniendo el subsidio para ellos en cuanto al transporte. Bueno, en un ratito vamos a tener números sobre ese tema. Bueno, ¿vuelve a Maya al PJ o no? Bueno, vamos a aclarar una cosa. Vamos a aclarar una cosa. Es lo mismo con la inauguración del local de Viña, ¿no? Bueno, lo de Amaya, la semana pasada decimos que llegó para volver a hacer política en Tucumán, de la mano del legislador Cristian Rodríguez. Estuvo en varios barrios, estuvo en la iglesia San Gerardo y demás. Ustedes saben que es un hombre ligado a la iglesia católica, ¿no? Avenida Alem. Bueno, en la avenida Alem al 500. Bueno, Amaya, la idea es, primero, mantener hasta donde puede, ahí vemos la foto, hasta donde puede la posibilidad de mantenerse en Cambiemos. Recordamos que es el tercero en el orden del Ministerio del Interior. Así es. Que conduce Rogelio Frigerio. Ahora bien, hay muchas conversaciones para que Amaya vuelva al PJ, pero no de manera directa, sino a través de su partido, que es el Partido Federal, el de Duhalde que tiene Amaya. Bien, se iría entonces con esa línea del dualdismo. Claro, pero vendría al PJ. La idea es que por allí haya internas, porque hay muchos sectores que no están de acuerdo con que él venga y le impongan ser candidato a intendente. Sobre todo Alfaro. Carolina Vargas Ignace, por ejemplo, propone internas, pero lo cierto es que... Ya me hice un lío yo. No. Los candidatos que están acá, esto van a ser así. Los que ya se han lanzado no van a retroceder y decir que ellos quieren internas. Caponio, Vargas Ignace. Carolina Vargas Ignace es la principal rival que va a tener Domingo Amaya en cuanto a la estructura, ¿no? Más allá de esto, Marcelo, lo cierto es que Domingo Amaya es muy posible que ya en diciembre, como lo habíamos dicho hace 2 meses, ya resuelva esa situación, porque aparentemente hay presiones de un hombre muy importante de la política para que Amaya ya dé definitivamente el paso para el regreso. ¿Qué lo retiene? El NID de Amaya. El NID de Amaya. Provocó mucho ¿Tiene algo enojo. de información? Diga. No, le pregunto que él retiene o está especulando para ser uno de los candidatos más fuertes dentro de Cambiemos todavía, porque las relaciones en Cambiemos Tucumán no son muy buenas. No lo tienen en cuenta. Pero sí a nivel nacional. No lo tienen. Bueno, es el tercero. La teoría, según me dijeron a mí, es una teoría de la colcha corta. Sí. Colcha, dije. Sí. Que tapa los pies. Claro, él de candidato a intendente va con varios acoples y ponerle al gobernador que prefieras. Esa es la tesis de él. Está más cerca de la línea de Juan Mansur y Osvaldo Jaldo que la del senador. Sí. Póngale. Está bien, pero no lo el mismo que gobernador era los Sisto Terán. Bueno. ¿Te acuerdas de Sisto Terán hizo con una tijerita? Allá por los 90. Sí, 91. En el 91 póngale el gobernador ponga el gobernador que quiera y elíjame Amaya, para intendente. Bueno, en ese momento le fue mal. Pasa que hay algunos peristas. Quedó cuarto, Sisto, en esa elección. No le fue bien con esa campaña. Lo que pasa es que hay algunos peristas que le resisten. Peristas.
son dirigentes de Silvia Elías de Pérez. Explique porque no entendemos cuando ustedes... Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué tiene que ver con Amaya? A ver, ¿qué tiene que ver con Amaya? Que ellos directamente no quieren saber nada con que Amaya sigue siendo parte de Cambiemos. Le están diciendo ya está. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de una especie de los dos lados habría una intención? O algunos que no quieren que se quede. No lo y quieren que en no ningún lado, Amaya, entonces. No, lo de Cambiemos ya... No, hay lo que algunos dice que Diego, hubo una especie de acercamiento entre Cristian Rodríguez y el legislador José María Canelada, Sí. Pero después eso se diluyó. ¿No? El acercamiento a Amaya, Silvia Elías de Pérez, que existió. Lo pueden negar, pero existió. Sí. Pero... No hubiese sido una mala fórmula, ¿eh? Ahora está más cerca Domingo Amaya de volver al Partido Justicialista a través de su partido, incluirlo a su partido en un frente que seguramente va a ser Mansur Jaldo, ¿no? Por ese lado va. No va por el lado del senador. Y también me decía, porque a propósito me hacen acordar los aquí peristas. la producción, que Elías de Pérez lo había denunciado a Amaya. Claro. En el 2015. Sí. Le dijo Harry Potter, ¿se Bueno, acuerda? pero- ¿Usted se acuerda por qué? Sí, porque dice que una varita mágica, mago, parece que desaparece la plata. Bueno, pero... El plan después- más cerca se llamaba. Están más cerca. Bueno, pero en definitiva ella lo apoyó. Y sí, bueno, Levantó, sacó la denuncia. Era la fórmula. Bueno, se tiró la Retiró la denuncia. denuncia, sí, retiró la denuncia. es como la semana pasada, todo el mundo No, se yo acordó creo que no Massa retiró lo ninguna bancaba denuncia. Cano. ¿Cómo? No A ver, ratificó, que es distinto. Nunca A la ver, acá ratificó. Sí, ratificó, Bueno, retiró la No, denuncia. no ratificó. No es lo mismo. No es lo mismo retirarla. No es Tiene lo razón, mismo. Diego. Pero se- Nunca Bueno. ratificó la denuncia, Quedó- es como que queda en el aire, chao. Y quedó ahí. Cuando dando no se vueltas. insiste, ese es otro Es de los temas importante que en algún eso. momento vamos a Sí. tocar, porque cuando uno hace una denuncia, a veces mediáticamente los políticos la hacen, después hay que ratificarla. Claro. Se convoca, la justicia convoca para ratificar. Si no se ratifica, Se cae. Cae. Se ¿ok? cae. No tenés El elementos efecto para mediático seguir. tal vez está, ¿no? Es Porque mucho más como que Yo lo fuerte. denuncio a usted, después ya no le digo Por nada, eso, pero por eso quedó de ahí en el aire. sectores del peronismo decían que era una denunciadora serial en los medios de comunicación. Bueno, Bueno. nosotros tenemos mucho más. Ya está con nosotros porque es importante el impacto en la economía tucumana que tiene la citricultura, el limón específicamente, por la cantidad de empleos que produce directa e indirectamente. Y invitamos a Roberto Sánchez Loria, que fue también en representación de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres en el viaje que realizó el gobernador Juan Mansur. Fue académico, recuerdan, y también participaron empresarios. Esto ocurrió en Israel, se vieron sistemas de riego, pero también hay un balance del año en cuanto al citrus que tiene y mucho que ver con lo que nos pasa diariamente en la economía a nosotros. Este es otro de los temas que vamos a tratar y que le invitamos para que se quede después de la pausa. Cuando me hablaron de una crema para las arrugas con células madre, enseguida quise saber más. Recién ahora se consigue en Argentina. Es Teatrical Antiarrugas. Aprendí cómo usarla. Tenés que separar la piel y aplicar con puntitos. Su fórmula con células madre de la flor Budleja davidi actúa de célula en célula, reduciendo la longitud y profundidad de las arrugas. Te ves con la cara fresca, rejuvenecida. Acordate, la antiarrugas es la roja. Nueva Teatrical Antiarrugas con células madre. Es increíble esto, ¿no? Hoy descubrimos que no hemos tocado fondo en el fútbol todavía. Argentina es el anfitrión de una de las reuniones más importantes del planeta. ¿Estamos preparados? Cada presidente trae su custodia personal y lo que hace es coordinar con las fuerzas de seguridad aquí de la Argentina. Una de las medidas más polémicas que tomó el gobierno de Macri fue la decisión de modificar la ley de derribo por decreto. Nosotros vamos a actuar de manera inmediata. Y lo llaman la cumbre neoliberal. Es raro porque está China. China, China, China. Prepárate, hay mucho más para contar. Periodismo para todos. Domingo 22 horas por Canal 10.
El vicegobernador Osvaldo Jaldo expresó: Estamos inaugurando esta importante obra en el acceso a la ciudad de Tranca. Esta es mi ciudad, aquí he nacido, aquí he crecido y la verdad que estamos muy contentos y yo solo tengo palabras de agradecimiento al señor gobernador de la provincia, que ha hecho un gran esfuerzo a través de las reparticiones provinciales, como es Vialidad de la provincia, y como así también a la gran decisión y gestión del señor intendente Roberto Moreno, de los señores concejales y del legislador Enrique Bettencourt, que todos juntos, como un solo equipo, han gestionado ante el gobernador Juan Mansur y hemos podido en poco tiempo tener repavimentado a nuevo el principal acceso de nuestra ciudad. Lo prometimos, vamos a hablar del tema del transporte público porque hubo mucha polémica prácticamente durante 2 semanas. Estuvo aquí uno de los empresarios, dueño de una de las líneas de colectivos, dijo que era inviable con el precio del combustible, las cargas laborales y también lo que ocurre si quitaban el subsidio. Por eso, Alfredo, hemos preparado números que tienen que ver con la diferencia de acuerdo al lugar del país en la que vivamos, ¿es así? Así es, como decía el anticipo en el inicio del programa, como le decía Miguel también en la mesa recién, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en nuestro país. Muy bien, vamos a ver el informe que hemos preparado para dar contexto a lo que está ocurriendo. A contrapelo de lo que sucede en gran parte del mundo, el gobierno nacional decidió retirar los subsidios al transporte público de pasajeros desde el 1 de enero del año próximo y los eliminó del presupuesto 2019. Para resarcir en parte a las provincias, creó un fondo cuya distribución estará sujeta a la cercanía o lejanía de los gobernadores con la Casa Rosada. Tucumán recibía 2.200 millones de pesos anuales para el sistema de transporte público. Con este monto, más otros beneficios para el empresariado, el costo de los boletos urbanos e interurbanos no impactaban de manera significativa en los ingresos de las familias tucumanas. La desaparición de la ayuda nacional puso en estado de alerta a los empresarios y al gobierno provincial, debido a que de ahora en más el valor del boleto iba a recaer en su totalidad sobre el bolsillo de los tucumanos. Esto implicaría que el valor mínimo del pasaje debería rondar los 40 pesos, de acuerdo a varios estudios. En las últimas 72 horas, el gobernador Juan Mansur negoció ante los ministerios del Interior y de Transporte de la Nación remita 700 millones de pesos para el transporte para el año próximo. Con esta suma, más la aprobación de un proyecto de ley provincial que creará un régimen para distribuir unos 1.500 millones de pesos entre las empresas que explotan las 70 líneas de colectivos de la provincia, 14 urbanas y 56 interurbanas y rurales, se reemplazará el subsidio que fue eliminado para 2019. Fuentes oficiales aclararon que esto no significa que el boleto no subirá, ya que con la gestión del gobernador Mansur y la decisión de la legislatura solo se sustituyen los fondos nacionales. El incremento del boleto urbano es una facultad del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Bueno, muy bien, ahí está, 1.500 millones que mañana será aprobado por el presupuesto 2019 en cuanto al subsidio que quitó la Nación, pero también la Nación va a aportar 700 millones y ahí vamos a hablar de las diferencias. Así es, ¿y cómo va a ser el año que viene? Porque la verdad, como dice el informe, Tucumán necesitaba 2.200 millones hasta este año para poder sostener el precio de un boleto que pueda ser accesible para los trabajadores. Pero ¿cómo va a ser el año que viene? La primera placa, el año que viene el ministro Dietrich, el ministro de Transporte, va a tener en sus manos únicamente 5.000 millones de pesos para distribuir en subsidios de transporte en todo el país. Sí, ya vamos a ver después cuánto tuvo este año para distribuir el ministro Dietrich, pero ¿cómo van a ser esos 5.000 millones de pesos? De manera discrecional. ¿Qué significa? Que según la relación que tenga la provincia con la Casa Rosada, el ministro Dietrich va a determinar cuánto le va a llegar a las provincias. A ver. Sí, con respecto a eso. Vamos a la próxima placa. ¿Cómo fue este año? ¿Cómo se distribuyó? 75.000 millones de pesos se distribuyó, o se va a distribuir porque falta un mes, entre todas las provincias en materia de transporte. Así como decía... A ver, ¿sí? a ver. Este año 75.000. 75.000. Y el año próximo 5.000. 70.000 millones menos. Menos. En realidad este es 100.000 millones de pesos que, que ajusta el gobierno nacional
en todos otros subsidios, como lo decía bien el informe, no es únicamente el boleto, sino para la compra de unidades, o la compra del gasoil, también que lo decía Berreta hace 2 semanas atrás. Pero esto es lo interesante de cómo se distribuye esto, ciudadanos de segunda y de primera. Fíjate, el 78% de esos 75.000 millones de pesos quedaba en Cava, en Capital Federal, y en Gran Buenos Aires, los 2 primeros cinturones del conurbano bonaerense, lo que está más cerca de Capital Federal. El 78%. Y el 22% restante entre las otras 22 provincias. Por eso vos fijate, de los 75.000 millones, Tucumán recibía únicamente 2.200. Claro, bueno, esto no habla por la proporcionalidad que tenemos en cuanto a la población. No. A ver, si sumamos todas las líneas de colectivo de esas 22 provincias, la cantidad de pasajeros que transportan esas líneas de colectivo a las 22 provincias, es 3 veces más la cantidad de transporte y de líneas que ese 75% que recibía. Bien. Te voy a dar un dato más. Vamos a la próxima placa para que nos demos cuenta qué es ciudadano de primera y qué es ciudadano de segunda. ¿Por qué decimos esto? Fíjate, Cava recibe, este año recibió, sí, ojo, va a recibir también, Marcelo, porque como dijo Miguel recién, esto no es que se termina para Capital Federal, porque hay un decreto por parte del presidente que se firmó este año, donde se va a seguir subsidiando el boleto de Cava, tanto del subte como del colectivo. En algunos lugares y otros no, algunas provincias y otros no. 12 pesos por cada uno de los boletos, que se corta en Capital Federal es 12 pesos el subsidio. Y en Tucumán es 7 pesos de cada boleto que se corta. O sea, a ver, lo que usted me quiere decir que por cada usuario de colectivo, usted que nos está viendo, la persona que nos está viendo y va mañana al trabajo, el gobierno le subsidia 7 pesos, del precio. Pero si él viviría en Buenos Aires, o para un porteño en este caso, le subsidiarían 12 pesos. Exactamente. Vos fíjate que con ese subsidio, si hacemos una suma chiquita, a ver, el boleto hoy sale 13 pesos el mínimo, 13 pesos con moneda. Bueno, si le sacamos el subsidio, ¿sí? Tendría que subir 7 pesos más. Con el aumento que están solicitando las empresas de transporte, por eso dice 27 pesos. Pero eso es con el subsidio incluido. Bien. ¿Sí? O sea, que hay ciudadanos por los que la nación decidió pagar 12 pesos, exacto, el subsidio al boleto y otro 7 pesos. O sea que hay 2 tipos de ciudadanos para el gobierno. Dos tipos de ciudadanos. ¿Cierto? Algunos valen más que otros. Exactamente. Digamos. Y el problema es que los 5.000 millones de pesos va a ser discrecional. O sea, no hay ninguna ley que determine cuánto, por proporción de densidad demográfica, la cantidad de pasajeros que tiene, la cantidad de líneas. No está determinado eso. ¿Está bien o está mal que el Estado subsidie el transporte público de pasajeros? Lo contamos en algún momento, porque pasa en todos los países del mundo. Lo dijimos acá, pusimos ejemplos. Pero vos sabés que el ministro Dietrich cambió de opinión muy bruscamente. ¿Ahora, dice usted? Sí, hace poquito, en unos meses. Vamos a ver lo que decía hace 7 meses en el programa de Mirta Legrand el ministro Dietrich con respecto a los subsidios de transporte. ¿Qué va a pasar con las tarifas de transporte? Eso es lo que más preocupa a la gente en los próximos meses, ¿no? Las tarifas, los subsidios de transporte van a continuar los subsidios. Claramente van a continuar los subsidios. Hoy el transporte en el mundo está subsidiado. Sí. Es distinta la discusión de los temas de energía con los temas de transporte. Digamos, el transporte está subsidiado porque es bueno que la gente ande en transporte público. Bueno, eso pensaba el ministro. ¿Cuándo fue este programa? ¿De este año? ¿De Mirta Legrand? De este año. El programa de hace 3 meses. Justificaba plenamente el subsidio del transporte. El subsidio del transporte es bueno. Bueno, pero después capaz que esto ocurrió antes de la corrida cambiaria, antes de que el gobierno entrara en este problema económico que no supo resolver y que nos va a llevar a una junio, de la devaluación que ya tuvimos y con una inflación de más de ahí 45. dice el propio Dietrich, habla que el transporte público está subsidiado en todo el mundo, lo dice él mismo, ¿no? Bueno, tenemos el ejemplo de Alemania. El 1 de enero del 2019 el trabajador alemán va a poder viajar gratis. Va a estar subsidiado un 100% el boleto del trabajador. Porque eso le permite utilizar ese dinero para el consumo y también facilita para, a ver, lo que dijo Berreta, ecológicamente, porque no, claro, además, no se utilizan los autos particulares. No se utilizan muchos autos porque se supone que además trabaja muy bien el transporte público. Se agiliza el tránsito. No es a la provincia. No, por eso estamos hablando de cuánto le queda a cada uno. Discúlpeme, Sí, bueno, está bien. Este es un año electoral. Sí, el que viene. A Dietrich le dieron la varita. Exacto. Significa, Capital, en Tucumán, tiene que ganar Cambiemos, va a subsidiar.
pero es que la municipalidad no determina cómo va a ser para distribuir un subsidio, Germán ¿Cómo? Alfaro, si no tienen la potestad para hacerlo. Usted está hablando de plata. Usted hable de plata. Usted dice que Dietrich le va a dar a Alfaro para que subsidie las... Si hay arreglos con algunas intendencias en el Pero país sí es así, directo. porque es discrecional. Es decir, se entrega una cantidad de dinero que sería utilizado para eso. Claro, el 102 y el 118, todo que andan por Yerabuena. ¿Qué es Yerabuena? Cambiemos, subsidio. ¿Ustedes dicen que va a ser así? Así va a ser. Por Por lo eso menos era- eso es lo que han logrado los intendentes en el último encuentro con Macri. Por eso yo no fue sé si yo importante- veo mal. No, yo le hago una Veo pregunta. mal la No, no, yo le hago una televisión, pregunta. Por eso veo fue- las noticias, yo no sé si yo la entendí mal. Por eso- Es tan discrecional que van a ser así, van a distribuir así. ¿Cumplió algo la Nación con esos intendentes en el transcurso del gobierno de Macri? Bueno, no, pare, estamos hablando de la Pero plata yo- del bueno, subsidio. una Es duda, lo que yo no sé qué hace Macri, la verdad. No, y además Lo que estamos te quiero hablando de decir, transporte, no, va a yo no me pasar quiero ir esto. de este El tema, problema no me es quiero ir tan de este serio. Lo que pasa es que vos que estás si hablando le de una sacan- decisión política y él te está Exactamente. hablando de una decisión económica, plata. Claro, Bueno, lo es tuyo política es también. totalmente político, pero muy- es como muy han ido a aceptable. arreglar los Obvio. intendentes. Más Los en el- intendentes más han ido a en el arreglar eso. 2019. Además también, a ver, en un momento se tomó la decisión política de subsidiar a los estudiantes. ¿ok? Exacto. Bueno, y Sí. Alfaro redobló un poco para no quedarse atrás. Dijo, yo también ahora, no solo en la Los capital, universitarios. voy Pero a porque subsidiar venían al los transporte ATN. a los, Porque y los venían ATN nunca ATN. estudiantes. Además Bueno, ahí estamos. hizo anuncios que Estoy de daban los acuerdo contigo. carteles y dijo, espere, Es tan peligroso espere, esto, espere, Marcelo, espere, que te espere. quiero decir. Espere, porque además yo no me quiero ir de ese concepto de lo que le va a tocar a cada municipio, porque Alfaro Claro. prometió en el 2019 eso que le valió carteles, porque Así es, empapelaron sí, sí. con los carteles El de algo que universitario, todavía no yo. estaba, El no BUD. funcionaba. Sí, sí. El BUD. Sí. Exactamente. El Bueno, boleto universitario. bueno, Te digo podrá- que es tan peligroso este tema de la discrecionalidad de la distribución que está repercutiendo en la interna de Cambiemos en Córdoba. Porque si va el boleto a 40 pesos, pierden la provincia, así de sencillo. Bueno, ellos son los que además en las redes viralizaron los colectivos que tenían directamente Claro, el por precio eso te digo, si va real, 40 en Tucumán, pesos, de actualidad sí, y imagínate. la perspectiva. Bueno, lo que Bueno, pasa es que Lo que eso pasa se es que te- Mestre, que es el intendente de la capital en Córdoba, quiere ser gobernador. Entonces, si le meten 40 pesos el boleto, chau que Bueno, te pero vaya volviendo bien. al tema de los subsidios de transporte, Sí. a ver, me parece muy difícil que la Nación le dé a los municipios, por más que sea de la bandera de ellos, un dinero para subsidiar las empresas. Pero si ya lo está Yo no Pero si haciendo. eso es lo que ha dicho. ¿En qué subsidia la municipalidad Y lo al estuvieron transporte? haciendo en Cava, lo estuvieron haciendo. No, bueno, pero directamente. Capital Federal es como una provincia, es un distrito Bueno. federal. Además, Estamos hablando que es un además, municipio. no lo Es es, un no territorio, entre comillas, favorable al macrismo. El macrismo no quiere perder ni en Capital ni en Claro, Buenos no quiere Aires. perder. Bueno, pero esto se Bueno. tendría que haber reconsiderado cuando se trató el presupuesto del año que viene. Porque Sí, de ahí lo existieron sacan, claro. varias propuestas Sí. dentro de los justicialistas donde decían, revisemos bien el presupuesto con respecto a estos subsidios especiales, sobre todo para las provincias que son las más afectadas. ahora hablando de dinero, porque de eso indudablemente estamos va hablando, seguramente también a tener una perspectiva. La semana pasada, porque recién llegaba a la provincia, Felipe Solá vino directamente para el programa. La primera actividad la tuvo aquí, lo pudimos compartir en vivo y en directo, y nos dejó una serie de temas que tenían que ver con lo que ocurrió con algunos empleados que pertenecían o que políticamente eran empleados de los bloques o de concejales de Cambiemos, ¿era así? Claro, eso no lo pudimos desarrollar la semana nosotros pasada. lo que habíamos anticipado era que había un malestar por un grupo, por una decena de ex empleados que prestaban servicio en el Consejo Deliberante Capitalino y que el enojo fue a raíz de enterarse de que había otros grupos de ex empleados de Cambiemos que percibían una ayuda social de la Municipalidad Capitalina. Nosotros pudimos registrar algunas imágenes en donde estaban haciendo cola en la tesorería de la Municipalidad Capitalina. En algunos casos, bueno, no son montos iguales para todos. Hay montos de 2.000 pesos, 2.500, 4.000, 6.000, A algunos se los 8.000 siguió pesos. ayudando y a otros no. Y a ¿Esto otros es lo que no. dice usted? Sí, Ahí mirá, están. ahí están las imágenes un poco de lo que pudimos conseguir.
en donde obviamente... Esa es la tesorería. Bueno, esa o sea, hay gente tesorería que de la intendencia. antes ¿no? percibía, Directamente. a ver, para que me quede Sí. claro, antes percibía un sueldo, un salario Era personal en de el Consejo bloque Deliberante, de Cambiemos. eran personal de bloque y Claro. después tienen una ayuda, pero no todos. No todos. Fueron Estamos hablando de separados. cerca de 300 empleados que quedaron sin esta ayuda como laburantes, como trabajadores en el bloque del Consejo Deliberante, que pertenecían en realidad la mayoría a Cambiemos. Quedaron fuera, dijeron no tenemos plata, hay que reducir, hay que achicar el Estado municipal. Sin embargo, la semana pasada pagaron estas ayudas sociales o ayudas especiales a estos ex empleados. Del bloque de Cambiemos. De Cambiemos. Sí, sí, sí. O sea, lo que decíamos el otro día, una comparación, digo una cosa en los medios, achicamos el Estado porque no hay plata, bajamos el presupuesto del Consejo, quedamos como héroes y por el otro lado pagamos y lo dejamos conforme y tranquilo, pero no a los 300, a una gran mayoría. Hay algunos que no. Hay algunos que no. Bueno, tenemos que ir a una pausa en un ratito nada más. Está Roberto Sánchez Loria con nosotros. Nos va a hablar de la actividad del citrus, del limón, que nos enorgullece, una actividad que ha crecido en las últimas décadas, que ingresó al mercado de los Estados Unidos después de muchas reuniones de Cancillería, de la provincia, de la nación, pero también acompañó al gobernador en Israel, donde se vieron sistemas de riego y también la tecnología, el avance, lo que repercute en más de 50.000 puestos de trabajo en Tucumán. Después de la pausa, volvemos con ese tema. Ya están las 9 mejores parejas. Nuevo campeón del bailando, ¿quién será? Esta noche 22:30. Música, maestro, ¡vamos! Marcelo presenta ¿Tienen ganas de bailar? Gala de Folclore en el certamen más impactante. Qué pareja esta, ¿eh? Showman. Esta noche 22:30 por Canal 10. Sácame de acá, dale, vamos a comer algo. No vas a salir de acá. Soy tu hija. ¿Ok? Yo no tengo hijos, no tengo hijos. Elena, yo te quiero, dame un beso. Pero no, no es ruido, son palabras al viento lo que decís. No, no. Al viento. No. Amor, ¿de dónde está Lara? Estaba con vos, en el bar. Juan Cruz. Juan Cruz. Quería saber cómo estabas. Está muy bien acompañada. Si yo sabía que vos estabas acá, ni venía. ¿Por qué? Quiero que la dejes en paz. No entendí. Que ella fue. Se tiró una mujer de un puente y coincide con las características de Lara. ¿Se sabe algo de Lara? Mi hermano es un clon. Esta noche por Canal 10. El vicegobernador Osvaldo Jaldo expuso. Acompañándolo a las autoridades del Poder Judicial, al presidente de la Corte y a todos los vocales, que se está dejando inaugurado un anexo en este centro judicial de Concepción. Tiene que ver con reforzar el servicio de justicia en esta ciudad del sur de la provincia. Y esto nosotros como gobierno de la provincia lo vemos muy bien, el hecho de la decisión que ha tomado el Poder Judicial de descentralizar la justicia y de arrimar los servicios de justicia a los que vivimos en el interior de la provincia. Muy bien, lo prometido entonces, porque también marcamos desde este programa algunas de las noticias e informaciones que nos hacen bien, que también debemos compartirla porque forman parte de la realidad tucumana. El tema del citrus, este año fue una buena noticia el reingreso a los Estados Unidos y por eso está con nosotros Roberto Sánchez Loria, empresario justamente del sector. Roberto, bienvenido y muchas gracias. Gracias por ustedes. Bueno, yo le voy a pedir a Roberto que veamos un informe de introducción, contextualizamos también lo que tiene que ver la actividad y después charlamos sobre lo que también fue la actividad junto al gobernador y otros empresarios y representantes del sector académico en Israel.
Argentina es el primer productor mundial de limones con un promedio de 1,5 millones de toneladas anuales, de las cuales el 85% proceden de Tucumán. Solamente el 25% de la producción total de cítricos se vende como fruta fresca. El 75% de los limones son procesados en la industria para la creación de jugo concentrado, aceites esenciales y otros derivados de la cáscara destinados en su mayoría a la exportación. La actividad citrícola genera 50.000 puestos de empleo y representa el 50% de las exportaciones en Tucumán, lo que ubica a la citricultura como la segunda actividad económica local detrás de la azucarera. Lo que destacó de este año fue que luego de 17 años, los limones argentinos lograron superar las barreras comerciales y sanitarias que había impuesto Estados Unidos. En mayo se envió el primer embarque de 66 toneladas de fruta fresca que viajaron desde Tucumán en 3 contenedores y que superaron los controles internos norteamericanos. El cargamento perteneció a la empresa Latin Lemon. Fue despachado hasta el puerto chileno de Valparaíso. Luego de atravesar el canal de Panamá, llegó hasta Filadelfia, Estados Unidos. En representación de la Estación Experimental Obispo Colombres, el productor tucumano Roberto Sánchez Loria acompañó al gobernador Juan Mansur en su reciente visita a Israel en el marco de una gira para la apertura de nuevos mercados e incorporar tecnología de punta para el desarrollo de la citricultura. Bueno, igual es una buena noticia, indudablemente, por eso decía, nos da presencia mundial, la gente ha trabajado mucho, sobre todo en el aspecto fitosanitario, pero claro, el mundo se vuelve cada vez más competitivo y por eso en Israel se vieron sistemas de riego, una empresa avanzada en esto. Roberto, ha sido uno de los aspectos que han destacado en esta visita allí. Sí, claramente. La visita fundamentalmente fue hecha dentro de un marco institucional, donde el gobierno de la provincia de Tucumán invitó a los académicos de la provincia, sumando allí al rector de la universidad, algunos decanos, gente que está en el Servicio de Investigación y Transferencia Tecnológica. Y dentro de ese marco estuvimos visitando algunas empresas de tecnología de avanzada. Israel está muy avanzado en todo lo que es tecnología digital, de aplicaciones diversas, ¿no es cierto? Entre ellas aplicaciones para el sector agropecuario, que son muy interesantes. De hecho, que son los más desarrollados o entre los más desarrollados del mundo en materia de riego por las mismas características que tiene Israel, es prácticamente un desierto. Así que ha sido interesante, yo creo que estas aperturas le vienen bien a la provincia, es una manera de vincularse con el mundo, es una manera de abrir la cabeza, ver lo que hay en otros lugares y de qué manera nos podemos vincular o asimilar parte de lo que vemos, ¿no? Esto en el marco de la tecnología es necesario porque la competencia que hay también a nivel internacional y los mercados que ha ganado Tucumán le exigen a ustedes año a año estar atentos con esto. Yo creo que sí, yo creo que la incorporación tecnológica y mantenernos a la vanguardia en esta actividad que para nosotros es fundamental y que está vinculada a los mercados internacionales es una necesidad. Consecuentemente, todo lo que hagamos y podamos desarrollar en el futuro para mejorar nuestra competitividad física, bueno, es muy importante. ¿Tucumán está cerca de conseguir esta tecnología como la que tiene Israel, digamos, Roberto? Sí. ¿O está muy lejano? No, para nada. Yo creo que en el sector citrícola Tucumán está a la vanguardia. De hecho, gran parte de la tecnología que allí se produce, una empresa que visité particularmente que se llama Netafim, está, digamos, incluida en los campos nuestros, en sistemas de riegos, digamos, localizados por aspersión, por microaspersión o por goteros. Yo diría que en materia citrícola estamos en condiciones de equiparar la tecnología que se está utilizando a nivel mundial. Por supuesto, tenemos que estar permanentemente dinámicos y atentos a seguir incluyendo, digamos, nuevos cambios. ¿La crisis de este año ha afectado mucho, poco? ¿Tienen mayor expectativa para el año que viene? A ver, yo creo que la crisis que está afectando a la República Argentina afecta a todos los sectores del país, de mayor o menor medida, ¿no es cierto? Nosotros particularmente hemos sufrido un cambio dramático de la composición impositiva. Por ejemplo, no teníamos retenciones, hoy tenemos retenciones. Los reembolsos a las exportaciones bajaron a la mitad y eso está concebido como una especie de equilibrio con los impuestos internos.
dentro del contexto provincial tenemos algunas cosas que deberíamos ver en el futuro de cambiar, como es el caso del impuesto a los sellos, que grava mucho las operaciones financieras que tienen que ver con el proceso, digamos, productivo. Si bien la devaluación de alguna manera ha favorecido a aquellos sectores que exportamos, también tenemos que tener en cuenta que gran parte del componente de los costos del limón está en dólares, ¿no? Claro, pero a lo que me refiero es que si bien ustedes ganaron competitividad con la suba del dólar, el hecho de depreciar el peso y subir los costos en pesos a ustedes les produce un problema. Yo creo que la pregunta es si lo que pasó ¿le ¿lo quita favoreció competitividad o les otorga competitividad? Vamos a ver. Yo creo que lo que más nos puede ayudar a todos los empresarios y a los sectores productivos en general es un país estabilizado. Claro. Yo creo que un país estabilizado nos da reglas de juego claras y nosotros trataremos en previsibilidad. Previsibilidad. No tenemos eso hoy. Hoy tenemos un país con una macroeconomía muy volátil, con cambios que no entendemos muy bien. De hecho, si ustedes están siguiendo un poco la economía, van a ver que el riesgo país sube, caen dramáticamente los bonos, no hay una expectativa favorable para el país más allá del 2020. Bueno, estamos en un problema, ¿no? Habrá que ver de qué manera se puede ir acomodando esto y de ese modo favorecer a las empresas que producen. Claro, lo que ganan con la devaluación, las altas tasas en el sistema financiero también no los perjudican. Hace poquito el señor Moretti, que es el vicepresidente tercero de la OIA, dijo que si la sociedad argentina continúa con este modelo, se suicida el año que viene. La verdad que no se puede pensar en estructurar un país productivo con tasas de interés de este nivel. Esto definitivamente es así. Nosotros debemos entender que en el futuro el problema básico de la República Argentina son los dólares, no le voy a decir genuinos, sino le voy a decir dólares no financieros. Claro. Esos dólares no financieros van a venir de la producción. Exacto. Necesitamos producir para tener más dólares que nos hacen falta y nos evitan todos estos saltos absolutamente desagradables. Que genera la producción. Claro. Ahora, recién hablaba y hacía referencia, Alfredo, a uno de los hombres importantes de la industria. Héctor Méndez, que en su momento también fue presidente de la Unión Industrial, sorprendió a muchos porque él fue uno de los impulsores de Cambiemos. ¿Ustedes también se sienten un poco desilusionados del gobierno de Macri? Digo como productor, ¿no? La verdad es que no es una respuesta que pueda dar yo. No estoy, digamos, muy imbuido en el tema político puro. Yo creo que el presidente Macri en algún momento nos ayudó con el tema de la apertura al mercado de los Estados Unidos. Es una deuda, en cierto modo, que el sector tiene con el presidente. No sé si la situación actual se debe solo a una herencia complicada o también a una praxis equivocada. Me parece que hay un poco de cada cosa. Y esto, en definitiva, la realidad es que nos encuentra con un país por debajo de sus verdaderas posibilidades. O sea, a mí me parece que esto solo lo va a resolver la política. No sé si podrá hacerlo el ingeniero Macri u otro político, pero necesariamente debemos empezar a buscar un cambio que genere una situación mejor. Ahora, en la discusión esta, porque yo reitero y pondero que son prácticamente 50.000 puestos de trabajo, el impacto también por el ingreso de dólares, un país lo tiene cuando exporta y recibe el pago, indudablemente, que es a lo que se refería recién. Este año, ¿cómo, más allá de esta volatilidad que usted marca en el país, cómo ha sido para Tucumán, para ustedes? Yo diría que el año, digamos, productivo en materia citrícola ha estado en línea con las expectativas que teníamos al comienzo de la campaña. Destaco como algo muy importante y novedoso el hecho de haber incluido a nuestra producción en el mercado de los Estados Unidos. En el mercado de los Estados Unidos hemos logrado poner alrededor de 10.000 toneladas, que es un número modesto, pero ha sido hecho dentro de un programa de mucha prolijidad, permitiendo, digamos, una muy buena relación con nuestros compradores. Y me parece que el futuro es venturoso si nos manejamos con esta prudencia y con las acciones que hemos tenido este año. Llegar a Estados Unidos te da la posibilidad de que se te abran otras puertas, seguramente, otros países. Seguramente. ¿Qué opinión merece para los empresarios de Tucumán la famosa ley Monsanto que quieren tratar el año que viene? Una ley de semillas.
Bueno, es duro él. Bueno, hay una realidad. Sobre ¿no es todo cierto? para la estación experimental. Hay una realidad concreta que nosotros deberemos tener en cuenta y no dejar de observar, que es el hecho de que todas aquellas, digamos, mejoras genéticas que se obtienen en el tiempo van a tener que ser de alguna manera redituables para las empresas que la hacen, ¿no? O sea, de lo contrario nos vamos a quedar en el avance tecnológico. Yo creo que el avance tecnológico agropecuario de los próximos años tiene mucho que ver con la biología y con los cambios que se pueden lograr desde las modificaciones genéticas y afín. Una ley equilibrada que, no sé si es este el caso, permitiría, digamos, que esa corriente de inclusión tecnológica que se logra a través de estas investigaciones no se interrumpiese en el país. Muy bien, entonces es la discusión que viene. Roberto, muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos en este viaje que se ha hecho con el gobernador a Israel, porque, como decía, la pérdida de competitividad es ya dificultosa como presenta el mundo hoy, los temas económicos, así que estar a la vanguardia es importante. Creo que estos viajes sirven para eso y queríamos traer también un poco la actualidad de lo que están viviendo en el sector, así que gracias. Gracias a ustedes. En un ratito volvemos con más información política, porque hay mucho ya y algunas candidaturas lanzadas en algunas páginas de la provincia. Desde el punto de vista de lo estrictamente local, parece que hay lanzamientos, pero después de la pausa. Ya están las 9 mejores parejas. Nuevo campeón del bailando, ¿quién será? Esta noche 22:30. Música, maestro, ¡vamos! Marcelo presenta ¿Tienen ganas de bailar? Gala de folclore en el certamen más impactante. Qué pareja esta, ¿eh? Showman. Esta noche 22:30 por Canal 10. Sácame de acá, dale, vamos a comer algo. No, vas a salir de acá. Soy tu hija. ¿Ok? Yo no tengo hijos, no tengo hijos. Elena, yo te quiero, dame un beso. Pero no, no es ruido, son palabras al viento lo que decís. No. Al viento. Amor, ¿de dónde está Lara? Estaba con vos, en el bar. Juan Cruz. Juan Cruz. Quería saber cómo estabas. Está muy bien acompañada. Si yo sabía que vos estabas acá, ni venía. ¿Por qué? Quiero que la dejes en paz. No entendí. Que ella fue. Se tiró una mujer de un puente y coincide con las características de Lara. ¿Se sabe algo de Lara? Mi hermano es un clon. Esta noche por Canal 10. Los sábados, Mirta pregunta lo que nadie se anima a preguntar. Pensar que Argentina tiene 5 premios Nobel, que es un país culto. Se puede haber evitado, ¿no? La diva número 1 de la televisión brilla en una noche muy especial. Y el domingo llega el clásico argentino indiscutido, donde se habla de todos los temas que están en boca de todos. Porque yo, señores, ya soy una leyenda. Porque ella no se calla y siempre se anima a más. ¿Cómo se llama esto? Mesaza. 50 años de televisión, 50 años de Mirta por Canal 10. Uno de los temas que adelantábamos era justamente las elecciones del próximo año, cambios en los cronogramas para algunas provincias. Vamos a ver el informe. El camino hacia las elecciones presidenciales de octubre de 2019 parecería tomarse cuesta arriba para Cambiemos, que buscaría la reelección de Mauricio Macri. Esto se debe a que en varias provincias los mandatarios decidieron despegar los comicios locales de los nacionales, lo que podría afectar los resultados que espera la Casa Rosada. En las últimas horas, Córdoba se sumó al pelotón de provincias que adelantarán sus elecciones. Allí se votará el domingo 12 de mayo. Antes, el gobernador Carlos Berna de La Pampa dispuso que el 19
19 de mayo sean los comicios locales. Hace unos días, el gobernador de Río Negro, Alberto Bereltinec, señaló que estudia anticipar los comicios propios para marzo o abril, mientras que Sergio Uñac de San Juan firmó el decreto por el cual adelanta las elecciones provinciales para el 2 de junio. En Chubut, Mariano Arcioni irá por su primer mandato electo, quedó a cargo de la provincia tras la muerte de Mario Das Neves y convocará elecciones para junio, pero el primer examen electoral será en Catamarca, en donde Lucía Corpachi se jugará por su reelección en marzo. En la provincia de Buenos Aires, desde el entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal, no descartan que imite la decisión de sus pares mayoritariamente peronistas de otras provincias. Mientras algunos sostienen que se trata de un intento por consolidar a Mauricio Macri, otros aseguran que solo buscaría despegarse de la imagen presidencial que cae todos los meses. En 2015 fueron 12 las provincias que desdoblaron sus comicios y en el próximo turno el número ascendería a un total de 18. Bueno, tiene la palabra el señor Isauro Martínez, Sí, que escucha, sobre este anote, tema, dijo que hay también intenciones políticas. La Isauro. producción, justo estaba terminando toda esa producción de imágenes y gobernadores y apareció Schiaretti, que anunció que va a mandar a la legislatura todo un cambio de... Ya hicieron un cambio electoral el año pasado, ¿verdad? Para el 17. Esta vez van a hacer y van a mandar la elección el 12 de mayo. El 12 de mayo también. 12 de mayo. Ahora, yo te digo esto. Según la Dirección Nacional Electoral, el 11 de agosto se hacen las PASO. O sea, mayo. Marzo, Catamarca y todo sucesivamente antes del 11 de agosto. ¿Por qué? Porque muchos gobernadores van a tener que bancarse, ir a las PASO, y si no van a las PASO, se van a meter en un berenjenal porque se van a hacer las PASO. El Partido Justicialista la va a hacer. En julio hay que presentar las listas. Por eso. Un mes antes. Y en agosto se hacen las Exactamente, PASO. las PASO. El que queda fuera de las PASO, ¿verdad? No juega ya, ¿eh? Claro, exactamente, no tiene opciones dentro de esa fuerza Por eso política. es que el que mejor anda navegando estos mares recelosos es el gobernador de ustedes, ¿no? Que parece como árbitro. ¿De quién? De ustedes, todos nosotros. ¿Y dónde vive? Y usted dijo, yo de santiagueño. ¿Por qué dice eso? ¿Por Él qué es dice? porque es el... ¿No se dieron cuenta que en Tucumán prácticamente se transformó en una meca política? Sí. ¿Por qué dice? Todos vienen para acá. Y Mansur es el único que se reúne con todos los sectores. Exactamente. Tiene esa habilidad política. Bueno, hoy hubo un mensaje, ¿no? Al comienzo del programa decíamos que el adelantamiento en algunas provincias era para no quedar pegado en las nacionales. Y usted ahora me habla de las PASO, en las nacionales. Pare. Momentito. Las nacionales significa que nadie quiere quedar pegado de estos gobernadores del peronismo con candidatos que no lo lleven a la Casa Rosada. ¿Entendés? Pero a su vez no quieren tener disputas territoriales, quieren ganarlas a todas, quieren reelección. Claro, entonces, a ver, yo trato de entenderlo. Por ejemplo, Uñac, que está ahí en el... Sí, se entiende bien. No. Usted no porque, escuchó porque no vino esa vez. La elección en marzo. A ver, que especula, ¿no es cierto?, cómo se arme todo esto a nivel nacional, y en julio, cuando él tenga que elegir un frente, va a ver con quién está mejor. Como ella es gobernador, ella decide. Sí, porque si no le aparece el demonio negro. Claro, no, bueno, parece, bueno, que se llama Gioja. Todos están especulando a ver qué hace Cristina. Se llama Gioja con Cristina. Todos están especulando a ver qué hace Cristina. Y aquí va a pasar lo mismo. En Tucumán, ¿no se van a adelantar salga las más elecciones? rápido con la Virgencita, se lleva toda la procesión. Bueno, en Tucumán hoy hubo un mensaje. Es más o menos así. Hoy hubo un mensaje. Y hay dos que pueden entender explique, porque la le gente estoy en la casa explicando también. porque, mire, en Tucumán, el que primero vaya a sacar la Virgencita se lleva toda la procesión. Bueno, están esperando que saquen el candado a la puerta. Isauro, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que los candidatos... hace tiempo que se dice que teniendo un buen candidato o una buena candidata es la Virgen. Entonces van todos detrás. Van todos atrás. Bueno, hoy ahora mire, la disputa va a ser quién se coincidencia. acomoda primero con Cristina, y eso tiene que ver con la intención de voto que ya sabe que existe aquí en Tucumán.
Por eso es que viene Massa y no puede convencer a nadie. No se ha dado cuenta usted. Massa No, hubo dos personas que sacaron foto con él. Claro, caminó por la peatonal saliendo de la Gaceta y salvo Labaña y el otro muchacho y alguien de la Casa de Gobierno. A Bocio no le pidió ninguno, ¿eh? ¿Ah? A Bocio no le pidió ninguno. No. Bocio y Labaña. Pero ellos caminaron, bueno, pero... porque muchos se acuerdan de haber... Exacto, muchos se acuerdan de esa ambivalencia de Massa apoyándolo a Cano. Después, cuando Cano inventó esa gran mentira que la justicia, que hubo fraude, que la justicia federal le dijo, no señor, acá las elecciones fueron muy limpias. Claro, se acuerda, la Corte Suprema. Es que después Massa aparece ahí criticándolo a Mansur, después arregla con Macri, después bueno, pero sé vuelve. que pasa que el pelea tema con Felipe está que Solá. el frente que propone Solá Massa es con Stolbizer y el gobernador de Santa Fe. Y Alfonsín. Y Alfonsín. Bueno, es el frente. Yo, la verdad, qué paciencia que tiene Mansur, ¿eh? Bueno, escuchen. Yo no sé, pero a mí me parece que el camino, dice, todos los caminos conducen a Roma. Hoy el mensaje, atentamente, por primera vez escucho al vicegobernador Osvaldo Jaldo diciendo queremos la unidad del peronismo a nivel nacional. Sí. Te está diciendo, te está marcando también algún mensaje desde lo que no se decía en meses atrás. Bueno, lo que está y claro esa unidad aquí, no te está diciendo ya que ¿Usted es dice que se van a volver no. kirchneristas todos? No, eso de kirchnerista aquí no hay kirchnerismo. Mira, te explico que es así. Es que el tema está que resolver si es kirchnerista o no. Ella ya no es kirchnerista. Claro. Cristina no es kirchnerista. Siempre fue peronista. Claro. Es más, ahí ya se me quemaron todos los libros. Usted no entiende esa parte, pero bueno, no hay problema. Mire, le explico. Le acaba de mandar a un enviado que fue a cenar con ella, le dijo a Asís, al turquito Asís, le dijo, saludo para Carlos. ¿Quién es Carlos? No sé. Menem. Bueno, porque es así. Vamos, estamos todos, se están reconciliando varios sectores dentro del lógicamente que las elecciones son el próximo año, pero ya. Pero yo le pregunto una cosa, hay un montón que aprendieron el versito ese, hay que volver a enamorar. ¿Y cómo cree que se enamora Esto la ya gente? es poliamor, discúlpeme. Claro que es así. En realidad pero sé lo que va a ser el año que viene. Entendieron Carlos Menem. Sí. Carlos Menem. Sí. Carlos le quiero decir la última, una cosa cortita. El domingo a las 6 de la tarde se lanza el Frente Patria Grande. Viene Juan Grabois. Y se juntan muchas organizaciones que provienen de la izquierda. Es el próximo domingo aquí. El próximo domingo aquí en Tucumán, en La Fotia. Frente Patria Grande. Muchos vienen de la izquierda, pero quieren incorporarse a la estrategia de Cristina Presidente. Claro, Juan Grabois es un hombre muy cercano al Papa Francisco. Bueno, rápidamente, nuevas caras en la política. Nuevas caras en la política. Nuevas caras quiere decir que nunca incursionaron en la candidatos. política y pueden ser candidatos. Sí, señor. Bueno, uno es hombre del Club San Martín. Su padre fue uno de los hombres más importantes de la historia de San Martín. Hablamos del doctor Senric, hablamos de Samuel Senric. Es un hombre que está actualmente trabajando junto a Pablo Yedlin. Y la idea de Samuel Senric, Sami Senric, es ser candidato a concejal. Está bajo el asesoramiento técnico de un hombre llamado en el ambiente político el gurú. El gurú. El gurú. Sí. Bueno, ¿pero le hará caso? Samuel Senric es uno de los hombres. Se presenta, Recordamos que trabajó y trabaja con Pablo Yedlin, fue director en su momento del Néstor Kirchner. Cambiamos de partido político, vamos al de Alfaro. Otra de las caras nuevas que aparece es la del abogado Walter Frías Barrera, un hombre que está actualmente en la Secretaría de Empleo y Emprendimiento. Habitualmente es uno de los que lidera el sector de los artesanos. Allí va a ser muy fuerte y es muy fuerte en la familia de los emprendedores, este abogado Frías Barrera, y el viernes que viene, no mañana, sino el próximo, va a realizar un acto en el Club All Boys en Bernabé Araoz y San Lorenzo, con la presencia de Germán Alfaro. Ya se lanza. ¿Cuándo ya se lanza? El viernes que viene. No mañana. No mañana. Ya en diciembre, el primer viernes de diciembre.
Hablamos de Prat Guy, ¿se acuerdan de Prat Guy? Bueno, vuelve el lunes. Sí, me acuerdo de Prat Guy. A dar clase, a tomar examen. No, viene para dialogar con vecinos, sobre todo del interior de la provincia. Ese que decía si estábamos más cerca de 16 estábamos mal. Bueno, en el dólar. sí, bueno. Prat Guy vuelve a Tucumán, va a realizar distintas reuniones en el interior, obviamente de la mano de Sandra Nelly Manzón, el actual concejal. Lo podríamos invitar. Me dice que no va a ser candidato de nada. Mi amigo Pepe Pasillo me dijo, no con Prat Guy, sino con A ver, hace mucho Sandra que no- Nelly Sí, Manzón. lo tenía por vacaciones. Va a ser, ¿usted puede ser candidata a legisladora? No. ¿Otra vez concejal? Sandra Manzón. No puede Intendente ser, también. No puede ser candidata. Intendente. Todo quiere ser intendente. Quiere ser diputada nacional. Sandra Manzón quiere ser diputada Sí. nacional. Para eso está trabajando. Lo estamos anticipando nosotros también. Con el aval de Lilita Carrió. Lilita Carrió de Prat Guy. Lo Porque estamos son amigos, son amigos. A ver, Sí, son muy amigos. Son muy amigos. Sí. Bueno, pero hay una. Pero usted no le cree, ¿qué es lo que quiere No decir? es que no le cree. Es muy buena aval, Lilita Carrió, Ya ¿no? no tienen esa muy buena relación, Prat Guy y Lilita Carrió. Bueno, pero Eso es lo ella que sí, quiero ella decir. está en el Ella medio. sí, Ella bueno. va por la avenida del medio, diríamos. La amplia avenida del medio. Bueno, Corea de es muy Lilita. amiga de Elisa Bueno. Carrió y de Prat Guy. Bueno. Y va a ser candidata a diputada Hay un nacional. dirigente gremial que podría ser también candidato o a concejal o a legislador. Estamos hablando del comercio, SEOC. Y no es quien se imagina, es Roque Brito o Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. El dueño de los votos es Bien. Roque Brito. Nos quedan 3 minutos. Usted adelantó Sí. un tema de Yerbabuena, no quiero dejarle a la Sí. gente con esto pendiente. El resumen de lo parte de lo que ya Lo dijimos. resumimos. La semana que viene puede haber novedades en la Fiscalía Penal, porque hubo un robo hace 2 semanas más o Exacto. menos en Un poco Yerbabuena. más, Sí, un poco más, un poco menos. Lo cierto es que hubo un pedido de informe para que la municipalidad realice una auditoría interna en la tesorería de la municipalidad de Yerbabuena. No hubo resultados. Esa nota fue pedida por los empleados, salvo el subtesorero. ¿Por qué? Porque todos los empleados estaban molestos, que tuvieron que ir a declarar a la justicia y no saben cuánto es el monto real de el robo. ¿Cómo es eso? Claro, no Alguien saben alguien tiene que haber hecho la caja el último el que día. sabe ese monto es el tesorero y el subtesorero, que son las personas más de si no lo confianza. saben, hay un O sea, lo descontrol. llamativo, perdón, Y no para agregar, solamente- Diego, y lo- es que fue realizado, la tesorería está en un shopping, el shopping viejo de Yerbabuena. Está en pleno centro de Yerbabuena, Sí, Sí, con pero además cámara, está, como con dice, está en un filmación, shopping, con no es seguridad, no es en un en lugar, un shopping. una casa particular. Claro, pero No los es mismos un buen empleados no lugar. saben cuál es el monto. Claro. Entonces se hablaba de 500.000, Bueno, de la 600.000, justicia entonces va a tratar de 800.000. terminar la próxima semana. Y puede Va a ser- haber novedades porque se tienen que llamar a declarar a otras personas, a otros funcionarios. Pero, ¿sabes qué hizo Campero? Archivó la nota de pedido de audiencia interna, digamos. Bueno, pero esto tiene un curso en la justicia, además. De la auditoría, digo. Sí. ¿Por qué Eso siempre es hay un aparte. proceso en la Eso es justicia que aparte. sigue? Pero ¿sabes qué es lo más agravante también? Que faltan documentación de finanzas, de decretos, etcétera, de pagos. Falta Bien. documentación que es muy sensible Bueno. para los intereses de la Entonces municipalidad no de fueron a Yerbabuena. robar plata nomás. Bueno. No Claro, sé. no se ya sabe qué dejemos otros la papeles. política. siempre mal Tal cual. pensado, eso Bueno, yo a ver, creo que sí. 3 minutos o 2:45, porque ya 2 minutos 45 nos quedan para hablar del G20. ¿Alguien en particular sobre esto que indudablemente tiene una agenda? Se habla Sí. que quieren o no establecer un debate sobre el tema del proteccionismo. ¿Es así? Sí, bueno, en realidad lo que va a plantear el G20 en sus principales puntos es lo que está sucediendo en la desglobalización de la economía en el mundo. En esta apertura que supuestamente tenía antes de la burbuja inmobiliaria en el 2018, que era que todos teníamos que tener libre mercado, hoy los países están planteando algo diferente. Porque se están protegiendo demasiado, esto está produciendo lo que estamos viendo. Estados Unidos y China en una guerra comercial, en un proteccionismo extremo que tienen tanto China como Estados Unidos, y que en esa guerra caen todos los otros países que están vinculados a los dos.
en esta triste realidad que es G20, pero entre 4 o 5 países son los que van a resolver lo que va a suceder. Hay una reunión que no se va, que digamos que estaba planteada y que no se va a llevar a cabo entre el presidente Donald Trump y mañana llega Putin, que es el presidente ruso. Lo desmintió el Kremlin, lo desmintió. Ya llegó la bestia, ¿no? Claro. Sí, ya llegó Donald Trump. Hay entonces expectativa. Hay una agenda del G20. Argentina no está exactamente en los temas principales. Somos un país emergente, somos la sede, digamos. Lo esperaban a Bolsonaro. Pero, claro, a partir de ahí se definirá si puede o no el presidente Macri en algunas reuniones bilaterales generar confianza para que las inversiones vengan. Yo decía al comienzo del programa, porque las inversiones fueron anunciadas en la campaña y hasta ahora la lluvia de inversiones no llegó. Y sí, lamentablemente, llegó lo especulativo, lo peor, digamos. Es lo que decía recién, limitado. O sea, lo único que llegó es dólares para a la gente que anda a pie, le resuelve la vida. Bueno, esto no, porque para los países centrales los temas importantes no pasan por lo que necesita Argentina. Eso es, y con eso nos vamos. Es decir, los temas que va a discutir los países importantes, o las pocas potencias dentro de los 20 que hay, no va a resolver lo que la gente necesita, la calidad de vida de los argentinos. Eso hay que resolverlo aquí, con los políticos, con la discusión, con el debate y con planes económicos que den resultado y no como estamos en este momento viviendo prácticamente esto que es una recesión y una crisis. Con esto nos despedimos, han sido como siempre muy amables. Será hasta el próximo jueves. Gracias.